Ok. Buenas noches a todos y a todas. En nombre de la Unión Panameña de Rugby, gracias por estar presentes en esta primera presentación de lo que es la jornada de capacitación que se va a tener durante las siguientes semanas, referente a diversos temas, no solamente de rugby, sino a otros temas que fueron de interés en la encuesta que se realizó hace algunas semanas atrás. Así que en la noche de hoy vamos a tener una invitada especial desde la República Dominicana. Ella es la doctora Anja Alcántara. Ella es médico psiquiatra y en la actualidad ella es jefa del Servicio de Salud Mental e Investigación del Hospital Docente Francisco Moscoso Puello de la ciudad de Santo Domingo. Igualmente, ella es titular de cátedra de salud mental en la Pontífica Universidad Madre y Maestra. Y la doctora Alcántara pues va a estar brindando un tema que tal vez muchas personas pasan desapercibido, no muchas personas le toman el interés correcto a este tema y pues salud mental, específicamente en estos tiempos de pandemia. Sabemos pues que muchas personas están en una situación que no es la usual, están en sus casas, están pues en prácticamente un tipo de encierro casi obligatorio. Y pues el modo de vida de muchas personas ha cambiado. Hay personas que han sido muy sociales desde mucho tiempo y ahora solamente pues están en su casa, no tienen las salidas habituales. Y pues hay muchas personas que sufren de ciertos problemas o enfermedades de salud mental y que tal vez se vean mucho más afectadas estas personas con lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, o hay personas que tal vez no sufrían de ningún tipo de situación en la materia de salud mental y ahora pues la están presentando. Entonces la doctora Alcántara, que es la experta en la materia, nos va a estar presentando todo lo relacionado a lo que se puede presentar y se ha estado presentando durante estos tiempos de pandemia. Así que sin más, les dejo con ustedes con la doctora Anja Alcántara. Doctora, bienvenida. Su turno, doctora. ¿Me escucha? Sí. Okay. Buenas noches. Se estaba cortando, pero ya. Muy buenas noches, chicos, chicas. No sabía que había chicas que practicaban este deporte. Me acabo de enterar. Bien, como ya me presentaron, yo soy la doctora Anja Alcántara. Para términos legales es Anja, pero para términos ya tú a tú es Ania, porque hay una confusión con eso cuando me buscan, porque es Ania o es Anja. Pueden llamarme de las dos formas. Tal como me presentó Kenneth, yo soy médico psiquiatra. Y algo importante, nosotros acá en Dominicana, cuando tenemos la formación de médico psiquiatra, quiere decir que tenemos que pasar por lo que es el proceso de ser médico internista. O sea, no vamos directamente a lo que es la psiquiatría, sino que vamos pasando por el proceso de ver todo lo que sufre un paciente, descartando, y después es que entramos a la especialidad como tal. Entonces, por eso es que a mí en particular me gustaría saber qué concepto tienen ustedes de lo que es salud mental. Y alguno de ustedes me podría decir, por ejemplo, o sea, qué concepto, cómo se ve allá a una persona que tiene alguna afección de salud mental. Si la ven con cierto estigma, me va a hacer daño o qué, o sea, ¿puede decir alguien? En estos momentos puede participar cualquiera, si solamente tienen que ponerle on mute al micrófono y pueden hablar. Lo de salud mental para mí es el estado psíquico, cómo la persona se comporta cuando está en un grupo de otras personas
porque puede hacer una cosa solo en su casa, pero cuando está con otra gente puede ser otra cosa. Puede ser que de repente lo agobie estar con mucha gente o lo agobie ciertas situaciones. Y entendemos como el estado de salud mental es el estado normal y el estado no normal, pienso. Exacto, gracias. Precisamente pregunto sobre cuál es el concepto que tienen de salud mental, porque fíjense que yo soy médico psiquiatra, pero la presentación no se llama psiquiatría en tiempos de pandemia, ni psicología como tal, o psiquiatría antropológica, o sea, no tiene una especificación, porque la salud mental, como mencionaba el señor Manuel, ¿sí? Es como un espectro. No estamos hablando de un concepto simple. Estamos hablando de un espectro que se mueve de lo más simple a lo más complejo. Entiéndase, hablamos de un individuo que presenta emociones, cognición, que es lo que conforma su mente, y esto determina su conducta, ya sea en un medio, en la sociedad, y determina su personalidad. Cuando esto está en equilibrio con lo que es el contexto cultural de cada quien, porque digo de cada quien porque la palabra normalidad va a variar según el contexto cultural, eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo con lo que es el nivel social, o sea, está muy influenciado de manera multisistémica lo que es el concepto de salud mental. Y claro está, este concepto de salud mental sienta sus bases en algo biológico, si no fuera parte de lo que es el campo de la medicina. Como pueden ver en esta imagen, estamos hablando de un multisistema. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de un multisistema, el ambiente, lo social, va desde la concepción de la persona hasta cómo se ha desarrollado, cómo percibe esa persona el ambiente y cómo es incluso su salud física como tal. Hay que tomar mucho en cuenta porque hay muchas enfermedades que pueden debutar con problemas de salud mental y hay que tomar en cuenta, tal como dijo Kenneth al introducirme, o sea, hay que tomar en cuenta antes, ahora y un después de cada persona. Hay que individualizar cada caso, eso es también importante y lo vamos a ver. Entonces, el tema que nos interesa, que nos envuelve hoy, yo creo que a todos, estamos en una pandemia, es cómo la pandemia, o sea, la enfermedad del COVID, puede afectar mi salud mental. Y ya definimos lo que es, teniendo un concepto de lo que es salud mental, pues podemos pasar a lo que es pandemia. No vamos a definir epidemiológicamente hablando lo que es pandemia, porque ya... Un momento, por favor. Eso yo creo que está más que claro, pero de la pandemia, para hablar de lo que es salud mental, me quedo con lo que es el aislamiento, el distanciamiento físico y el miedo. Lo que ha sido, yo entiendo, muy generalizado, además por aquello de la desinformación que se manejó al principio, y vamos a ver cómo este miedo, que es una sensación normal, si se vuelve algo latente, nos puede provocar ansiedad y nos mete en un ciclo que nos puede alterar lo que es nuestra salud mental regular. Doctora, Entonces, si puede colocar la presentación en pantalla completa porque no se está viendo los slides pasar. No. A ver. ¿Se ve pasando? No están en pantalla completa, pero por lo menos ahora sí se están viendo pasar. Lo puede dejar ahí. Bueno, como les decía, para hablar de salud mental y pandemia, me quedo con lo que es el causante de la pandemia, que es el COVID-19,
y los elementos que los rodean, el aislamiento, el distanciamiento y el miedo como tal. Entonces, el COVID, el virus como tal, como el virus como partícula, tiene consecuencias neuropsiquiátricas en las personas. Cuando hablamos de consecuencias neuropsiquiátricas, estamos hablando de daños mentales, que pueden ser secuelas directas de un daño provocado por el virus si es que entra al torrente del cerebral, o si es secundario a la enfermedad misma. Y pueden surgir a través de infecciones, como les decía, puede ser propia del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, recuerden que tenemos esa división como tal, o puede ser indirectamente consecuencia de esa afectación neuropsiquiátrica de una respuesta inmune o una terapia médica. Por eso había tanto temor cuando la gente empezó a automedicarse, porque la automedicación en algunas ocasiones, de hecho, por ejemplo, medicamentos como los glucocorticoides, pueden precipitarte un cuadro psicótico en altas dosis. Y la gente se estaba pues automedicando de manera medalaganaria, como decimos acá en Dominicana, y pues esto nos trajo ciertos problemas al inicio. Entonces, seguimos haciéndonos la pregunta, ¿tiene el virus como tal una incidencia directa en lo que es la masa encefálica? O sea, ¿puede pasar al cerebro? Esto que ven acá es un screenshot del Newsweek en el mes de abril, donde un médico de un hospital de Detroit, yo diría que se apresuró a decir que una mujer tenía afectaciones directas neuropsiquiátricas, o sea, mentales, debido al COVID-19. Pero cabe destacar que estas complicaciones que él llamó neuropsiquiátricas, estamos hablando de lo que era mareos, náuseas, y son, aunque son síntomas de nivel central, la verdad es que son síntomas muy generalizados. Y yo diría que por eso, o sea, muchos especialistas concordaron con lo que yo estoy diciendo. Se apresuró a decir que era directamente por la enfermedad. Él habló en ese entonces de lo que se llama una tormenta de citoquinas. Estamos hablando de defensa ya. La defensa inmunológica nuestra, o sea, que nuestro mismo cuerpo atacaba lo que era la masa cerebral provocado por el COVID-19. Pero ¿qué pasa? Que en vista de esto, se hizo una revisión sistemática, o sea, un metaanálisis, que como ustedes sabrán es el tope de lo que es evidencia. Se realizaron al menos 32 revisiones bibliográficas como tal, y se vieron que una serie de casos de Juan dieron pacientes que tenían características neurológicas, pero que, como les decía, la mayoría consistía en síntomas leves, ya sea mareo, dolor de cabeza, y como les dije, esto puede ser por una enfermedad sistémica, más que un síndrome específico como tal. Por eso hacen falta más estudios como tal. Pongo acá esta foto de lo que es el bulbo olfatorio, acá en la base del cráneo, en lo que es el hueso esfenoide, por los orificios, lo que es la lámina cribosa, sale el nervio olfatorio. Y como todos habrán escuchado, es uno de los síntomas de la infección por el COVID-19 era la anosmia. Y se pensaba que por eso afectaba directamente al cerebro, porque estamos hablando ya, si causa anosmia es porque pues me toca el segundo par craneal, que es el olfatorio. Pero hay que recordar que este nervio, como ven en la foto, como en la imagen, tiene un origen aparente y un origen real. O sea, es decir, al igual que el orbitario, no entra inmediatamente a lo que es el cerebro. O sea, tiene una parte que es periférica como tal y no es prueba directa de que afecte la masa encefálica como tal. Además, en este estudio se creyó, porque, o sea, cuando el virus entra a nuestro sistema, biológicamente, o sea, ya en la base biológica, lo utiliza, o sea, utiliza como medio
lo que es la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2. Pero ¿qué pasa? Como de nuevo les decía, esta científica también, esta doctora, se precipitó a decir que como se ligaba a lo que era esa enzima, pues entraba por esa vía al cerebro. ¿Qué pasa? Que en este metaanálisis que revisó este estudio más los restantes, se demostró que los principales hallazgos de los signos subjetivos de delirio son comunes en las etapas agudas. Ojo acá, cuando hablamos de delirio, no lo podemos atribuir a una afección encefálica como tal. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene ingresado en una unidad, sobre todo si es anciano, que es el target, uno de los targets principales, o sea, de los blancos principales del virus, si tiene muchos días encerrado con la alteración de las luces, la soledad, el confinamiento, puede debutar con un delirio y no necesariamente tiene que haber una afectación de lo que es el encéfalo directamente. Entonces, hay evidencia de depresión, ansiedad, fatiga y trastorno de estrés postraumático en la etapa posterior a la enfermedad de la epidemia de coronavirus, de las que fueron anteriores, pero todavía hay muy pocos datos sobre COVID-19 y hay que tomar en cuenta que de los fallecidos, pues no hay necropsias como tal, ya que hay miedo a contagiarse por los mismos, ya saben que ni siquiera se están realizando lo que son ceremonias funerarias, o sea, que no podemos adjudicar al virus como tal una afectación directa de lo que es el cerebro. Y pongo acá esta lámina que me he encontrado bastante graciosa de lo que fue el fenómeno de la compra masiva de papel de baño cuando se dieron los rumores de la pandemia, que todo el mundo se apresuró pues, a comprar papel de baño. Más adelante yo les hablaré cuál fue la razón por la que la gente empezó a hacer eso. Doctora, si puede pasar las láminas a la imagen porque no se observa, por favor. Acá. ¿Sí la pueden ver? No, se ve la de consecuencias de neuropsiquiatría por COVID-19. Esa está ahí congelada. Si pone habilitar edición y trata de compartir la pantalla completa nuevamente. Ahora mismo. La voy. Ajá. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora no está compartida. A ver. Ya voy. Disculpen. Ajá. Volví a compartir. Bien. Y a ver si sale. Sí. Ahora sí. Bravo. Bien. Como les decía, esta lámina de un científico se mofa, o sea, vean aquí cómo el COVID-19 puede dañar el cerebro, o sea, como que no, todavía no hay una relación directa entre el COVID-19 y lo que es la masa encefálica como tal. Entonces, la pregunta del siglo, ¿afecta esta pandemia a la salud mental? Como les decía al principio, la salud mental no solamente tiene que ver con lo que es lo biológico, tiene que ver con ese espectro de lo que es el individuo, su ambiente, sus relaciones. Entonces, como les decía, de esta pandemia es importante tomar en cuenta que el aislamiento social, el impacto psicológico de una nueva enfermedad grave y potencialmente mortal, más las preocupaciones sobre infectar a otros y el estigma de, bueno, yo voy a contagiar a otros. No sé si pasó en su país, pero particularmente aquí nadie podía estornudar. Aquí no se podía estornudar ni toser porque inmediatamente era el miedo, el caos.
De hecho, yo recuerdo que todavía cuando inició la pandemia era como, ¿qué está pasando? O sea, yo veía a todo el mundo con mascarilla y yo andaba de lo más normal en el hospital. No sé si tendrá que ver ya con aquello de que a nosotros nos preparan muy bien con lo que es resiliencia, a enfrentar los miedos, pero estaba fuera de control definitivamente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? El miedo y la ansiedad. Cuando hablamos de miedo y ansiedad, estamos hablando de sensaciones o sentimientos normales. Es decir, todo el mundo experimenta ansiedad en algún momento de su vida. Esa sensación de que me aprietan, desagradable, así vaga, como que me siento mal, pero incluso puede tener síntomas físicos como la sudoración de las manos o una diaforesis repentina, entiéndase, sudoración profusa. Entonces, cabe destacar que hay que diferenciar lo que es miedo de ansiedad. Cuando yo hablo de miedo, estoy hablando de miedo a algo que yo conozco. O sea, es decir, ahora mismo acá se me aparece un tigre y digo, bueno, pues tengo miedo, hay un tigre delante de mí. Pero cuando tengo ansiedad es algo que totalmente desconozco. La ansiedad tiene que ver más con lo que es la anticipación. Que recuerden muy bien esa etapa de lo que fue la pandemia. O sea, cuando empezó el rumor en lo que era China, el rumor de que cuando pasó a Italia, después España, y después ya como que todo el mundo estaba con esa anticipación, va a llegar o no va a llegar, qué vamos a hacer, qué se va a hacer, porque si eso está pasando en países que son desarrollados, que va a ser, por ejemplo, en países como los nuestros, o sea, particularmente acá en República Dominicana. Y pues eso provocó cierta ansiedad. Pongo también esta imagen acá en el centro, donde ven que dice amígdala, porque este es el órgano que se encarga específicamente a nivel cerebral de controlar lo que es la ansiedad y el miedo. Y se ha comprobado que en pacientes que sufren del trastorno de ansiedad, ojo, no es lo mismo, trastorno de ansiedad es que reúne una serie de criterios, un grupo de criterios para dicha enfermedad, no ansiedad normal. Pero, you, entonces, ¿pero qué pasa? Que se ha comprobado que cuando la amígdala está hiperfuncionando, o sea, la amígdala está pasando esa información de hay algo de lo que tenemos que preocuparnos. ¿Qué pasa? La corteza prefrontal, que es lo que nos da el razonamiento y determina la forma en que actuamos, se inhibe, se inhibe. Entonces, por eso la amígdala forma parte de lo que aquí, como pueden ver en esta imagen, um, en esta imagen pueden observar, eso es un PET scan de un paciente que experimentó lo que era miedo, ansiedad. Esa fue, se ve como la amígdala hipercapta según aumenta el riesgo, pero ya va hipocaptando, va bajando cuando el riesgo mismo disminuye. Entonces, la ansiedad forma parte de ese cerebro antiguo nuestro, si vamos a lo que es la evolución, es una respuesta normal, como les decía, es adaptativa, que puede salvar la vida, de hecho, y advierte de amenazas o daños. Y esta preparación, como les decía, va acompañada de esa actividad somática, la sudoración, porque hay un rush como de adrenalina, o sea, la amígdala envía esa señal a lo que son esas glándulas adrenales, y pues hay un rush de adrenalina que te dice pelea o corre. O enfrentas lo que tienes ahí, o corres según tú evalúas, claro está, si puedes enfrentarlo o no. Cabe destacar eso. ¿Qué pasa? Que la ansiedad, como les he dicho, evita situaciones negativas y nos alerta para ejercer acciones a fin de evitar el daño. Y aquí viene lo que yo les decía, de por qué la gente, cuando salió la pandemia, se lanzó a comprar los papeles de baño. ¿Qué pasa? Que pues un paquete de papel de baño es algo que ocupa mucho espacio en un anaquel. Entonces, cuando
la gente comenzó a ver que esos anaqueles faltaba este papel de baño o veían a los demás comprando dicho producto, pues sentían el temor y la necesidad de hacer lo mismo, aunque no supieran bien qué hacer. Es decir, es como yo les decía, como les explicaba, esa amígdala empezó a hiperfuncionar, se le inhibe el juicio a nivel prefrontal y pues la gente empieza a hacer locuras como la compra masiva, peleas, riñas por papeles de baño, automedicarse, inventar remedios y demás. Pero que se sepa que eso es una reacción ya normal de lo que es el miedo si no tomamos conciencia de que podemos enfrentar o no lo que se nos viene encima. Una palabra muy importante que hay que tener en cuenta es esta, el estrés. Estresor. Nosotros como psiquiatras, como profesionales de la salud mental, cuando interrogamos a un paciente por primera vez, siempre le preguntamos qué es un estrés, cuál fue el estresor. Es decir, nosotros clasificamos este estresor en un conflicto familiar o de grupo primario, conflicto económico, conflicto de pareja, conflicto en sí, se van clasificando como tal. Y fíjense cómo en este estudio de mayo de 2019 nos dice que la pandemia como tal, no el virus como tal, es un estresante psicológico significativo. ¿Por qué? Porque tuvo un gran impacto en lo que fue todas las facetas de nuestras vidas. Además de todo lo que uno tenía organizado hasta ese momento, y lo incluyo como tal, pues se vio afectado. Entonces, bien, miedo, ansiedad, depresión, insomnio. Pongo depresión en rojo porque depresión es un diagnóstico del DSM. Hay que reunir criterios. No es lo mismo sentirme triste que tener depresión. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de salud mental. O sea, qué es lo que siente una persona normalmente y cuándo se vuelve patológico. Entonces, el miedo a la enfermedad, la muerte, la incertidumbre hacia lo que es el futuro, pues me estresa. Y eso es normal. De hecho, en este estudio ruso, publicaron que cuáles fueron los tópicos que más le provocaban ansiedad, porque lo que más se ha generado en esta pandemia ha sido ansiedad, por aquello que les expliqué del miedo como tal y esa anticipación. Y si se fijan, prácticamente son los mismos miedos o los mismos tópicos que nos preocupan a nosotros. O sea, me puedo infectar, lo económico, a nivel social como es, las personas que perdieron su trabajo, lo de quédate en casa, o sea, el equipo, cuando empezaron a agotarse los, los insumos como tal, bien, y que bueno, pues y el quedar pues aislado. Recuerden que durante esta pandemia muchas familias quedaron separadas, hay que tenerlo en cuenta. O sea, no todo el mundo tuvo el privilegio que tienen algunos de estar con sus seres queridos. Entonces, también, recuerden que al principio les dije que hay que individualizar cada caso. La percepción de una situación como estresante depende del suceso, del acontecimiento y de qué recursos tiene el individuo para defenderse de eso. Entonces, como ven en esta imagen, no es lo mismo el que tiene sus privilegios, no es lo mismo el que fue enviado a casa, quédate en casa, pero así tú sigues estando pagado, que aquel que le dicen vete a casa, pero no vas a estar siendo pagado. Entonces ahí como que este virus vino a destapar esa desigualdad, esa inequidad en nuestra sociedad como tal. Por eso le digo que hay que individualizar cada caso, porque vamos a ver más según nuestras fortalezas, es como vamos a poder salir y enfrentar cuando esto acabe algún día, no se sabe cuándo, pero de que acabará, bueno, pues tenemos que hacer la mentalización. Y es aquí
la importancia de no patologizar los sentimientos. Es decir, como les decía, no es lo mismo depresión que sentirse triste, no es lo mismo un trastorno de ansiedad generalizada que yo sentir ansiedad o miedo. Bien, a eso hay que cumplir criterios. Entonces, lo que todos estamos experimentando actualmente es una transición. Todos nosotros pasamos por estas etapas que se ven acá. Una zona de miedo, luego una zona de aprendizaje en la cual aprendimos a movernos de antes, durante la pandemia, y una zona de crecimiento que es prácticamente obligatorio. O sea, es que se ha hecho prácticamente obligatorio aprender a vivir con lo que es esta pandemia y aprender de ella según la característica, como les decía, de cada quien. Entonces, para mantener lo que es salud mental durante una pandemia, durante el aislamiento como tal, para manejar el miedo, que no se me convierta en un trastorno de la ansiedad, que no se me acompañe de una depresión como tal, ¿quién soy yo? ¿Quién soy realmente? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y yo encontré este artículo muy interesante y específicamente aplica a ustedes, por ejemplo, los atletas. Ustedes pasan muchos años formando una identidad como atletas. Y esto se define como el grado en que ustedes se identifican como atletas. O sea, yo soy un jugador como tal. Esta identidad los va envolviendo. O sea, yo particularmente, esto, como les decía, aplica en el caso de ustedes. Pero también si vamos a ir viendo que esto no es tan distinto para nadie más, porque ese es el rol que yo tenía anteriormente y de manera abrupta, pues yo ya no tengo ese rol. O sea, cuando no puedo hacer una actividad con la cual me identifico, pues entonces me vuelvo vulnerable. O sea, mi yo se ve amenazado. En algunos casos, si esa amenaza es constante, pues puede hasta confundirse, provocar lo que es la alteración de la salud mental como tal. Entonces, es por eso que en ese mismo artículo, si te preguntan quién eres, o sea, quién soy, te invitan a responder esta pregunta de la siguiente manera. Lo más sano es cultivar un yo multidimensional. O sea, para afrontar la pandemia, mi yo tiene que diversificarse. No me puedo quedar con el rol que ya tenía si no lo estoy ejerciendo. Yo particularmente como médico tuve la suerte de que conservé mi rol en la sociedad, pero ya, por ejemplo, otros profesionales pues no pudieron conservar su rol, o sea, en casa, ¿quién soy? Entonces, todos deberíamos tratar de desarrollar nuestra propia salud mental, individualizar cada caso y la resistencia en este momento. Como les digo, o sea, yo no puedo resistir lo mismo que puede resistir cualquiera de ustedes en diferentes circunstancias o contextos. Y hay que cultivar lo que es la fortaleza psicológica. Identifiquen cuáles son sus fortalezas psicológicas. O sea, hagan conciencia de cuál es el repertorio de habilidades psicológicas que ustedes tienen y la capacidad de usarla en diferentes contextos. Acá en este árbol que se ve acá, habla de lo que son las fortalezas psicológicas universales. Entonces, de estas, ¿cuáles son las que yo tengo y las que me pueden apañar, las que me pueden dar apoyo en esta actual pandemia y de las que yo puedo hacer uso? Entonces, yo creo que esta es la palabra del año, la resiliencia, porque yo entiendo que es el paso más importante a dar para conservar lo que es la salud mental, conservar lo que es la integridad completa como individuo. La capacidad de movilizar recursos por adelantado, como después de un importante desafío o cambio. O sea, yo tengo esa capacidad, pues, tengo la capacidad de responder de manera optimista.
Ojo, puse optimista en rojo porque, fíjense, cuando hablamos de optimismo hay que ver, ¿es un optimismo ciego o es un optimismo objetivo? ¿Es un pesimismo ciego o es un pesimismo objetivo? O sea, hay que ser realistas, ¿bien? Por eso lo pongo en rojo. Hay que tener mucho cuidado con la palabra optimismo, porque una cosa es ser realista, otra pesimista, o sea, no es lo mismo. Moverse en los extremos no es bueno. Siempre es bueno ver un abanico de colores, o sea, una escala de grises, no las cosas en blanco y negro. Bien, entonces responder de manera optimista a los principales estresores que ya hablamos y participar en el crecimiento. Enfocarse en sus experiencias exitosas, hacer memoria, o sea, de cómo era cuando yo... Te enfocas en lo bueno que tenías y a partir de ahí tú puedes hacer una base firme sobre tus nuevas creencias. Digo nuevas creencias porque, como les decía, esta pandemia es un periodo de transición, es un periodo de cambio. La sociedad no va a volver a ser la misma, ni nosotros, o sea, ni cada uno de los que está acá va a volver a ser el mismo. O sea, se nos ha hecho necesario a cada uno de nosotros reinventarnos para poder afrontar lo que es la pandemia. Y aquí, como pueden ver, 4 maneras de aumentar la resiliencia, como les decía, replantearse la manera de pensar, replantearse la manera de ver las cosas. Sueño adecuado, que lo vamos a ver más adelante. Y como pueden ver, si dice practicar ejercicio. De hecho, muchos pacientes se encuentran extraños cuando tienen depresión y yo les digo, tienes que hacer ejercicio, tienes que caminar 30 minutos diarios. Bien, entonces, como veían, otra parte importante a tener en cuenta, aparte de la resiliencia, aparte de buscar esas partes positivas psicológicas que tengo, es el control. A nosotros nos encanta tener el control de nuestras vidas. Entonces, la percepción del control, la pérdida del control es una fuente importante de ansiedad en una pandemia. Y es como les decía, o sea, todo lo que tú tenías planeado hasta ahora, pues hay que replantearlo. Vacaciones, visitas, todo eso se fue por el caño. El desarrollo de la autonomía en un sentido de control es una parte clave para sentirse seguro y protegido. O sea, si yo no me... Nadie que no se sienta seguro y protegido se siente bien. Una persona que se siente amenazada se siente incómoda. Entonces, ¿qué pasa? El aislamiento nos brinda la oportunidad de controlar por lo menos lo que son nuestros hábitos higiénicos, ya sea el lavado de las manos, el no tocarnos la cara, bien, y además que nos da la posibilidad de reinventarnos y de redescubrir nuevas cosas. Por acá, en el centro pueden ver ese ciclo adaptativo, donde habla de reorganización, de conservación, un periodo de... no puedo hacerlo, obviamente, pero ya al final, cuando vemos que podemos dar ese paso hacia lo que es el crecimiento. O sea, movernos de la zona del miedo hacia la zona del aprendizaje y finalmente hacia la zona del crecimiento. Conectarnos. Es importante mantenernos conectados. Somos seres biopsicosociales. Eso no nos los quita nadie. Usar la tecnología para interactuar con las personas clave o incluso con un grupo, como hacemos ahora. El chat en línea puede ayudar a afrontar el actual desafío. Bien, además de que esto, aunque no lo crean, ayuda a mejorar las emociones. Ayuda a mejorar las emociones. Muchos pacientes a los cuales le hago videollamadas, o sea, terapia por videollamadas, siempre me dicen, wow, no pensé que me podía sentir tan bien. Y es que cuando no tenemos como ese escape, cuando dejamos de ver las personas pues, conocidas, habituales, cuando nuestros hábitos cambian, pues a nuestra mente no le gusta. Y es por eso importante mantener el contacto con aquellos seres queridos y aquellas figuras importantes
antes de la pandemia. Ejercitar. Aquí dice ejercitar, pues al aire libre. Bueno, algunos tienen la suerte, pues, de tener y hacer actividades en el exterior, en los llamados espacios naturales verdes y azules, parques, playas. Pues los desafortunados que vivimos en las ciudades, pues no tenemos esta oportunidad. Y lo que se aconseja es que busquemos y visualicemos este tipo de ambiente, porque se ha comprobado que el ejercicio en entornos naturales tiene beneficios adicionales por encima de ambientes que son híbridos como, o interiores como los gimnasios. Así que el que viva cerca de playa, felicidades, el que viva cerca de un parque, felicidades, pero los que nos quedamos en la ciudad tenemos que improvisar y pues tratar siempre de ejercitar. No se puede dejar de ejercitar, incluso no siendo atleta, siempre le digo a los pacientes, tiene que caminar, tiene que tratar de hacer por lo menos 30 minutos diarios de actividad física. ¿Bien? Entonces, identifiquen sus emociones. Estoy molesta, estoy enojado, frustrado, preocupado, ansioso. Es importante, pues, reconocer estas emociones, explorar las emociones y pensar por qué estoy sintiéndome así. El cuerpo siempre nos habla, siempre nos dice cómo nos sentimos, felices, tristes, que si enojado, relajado, quieto. Es decir, el ánimo no es algo estático, ¿ok? El ánimo es un espectro también, se mueve dentro de varios de los extremos. Entonces, cuando les decía, no podemos ir a los extremos, tenemos que mantenernos en esa escala como tal. O sea, hoy me siento enojada, pues bien, investiga por qué estás enojado y cómo puedes tú hacer uso de esa emoción como algo positivo. Y esto es algo que en psiquiatría llamamos, y en psicología, sublimación. Es decir, estoy enojada, voy a aprovechar ese rush que siento y bueno, pues me voy a poner a hacer ejercicio. Me siento triste, bueno, es normal, pues me siento triste porque tengo mucho tiempo, pues que no veo a mi madre o que no veo a mi tío o a mi hermano o a mi hermana, pues es normal. Ahora, cuando, como les decía, cuando estos sentimientos se vuelven algo latente, estos sentimientos que son malos, pues, o negativos, se vuelven algo latente, pues ya se puede convertir en algo patológico, en una depresión, en un trastorno de ansiedad, como tal. Y lo más importante, hábitos. Mi profesor siempre decía, los hábitos tóxicos se cultivan en lo que es la complacencia, rendirse, mientras que los hábitos fértiles se cultivan en la firmeza, en mantenernos de pie y hacer lo que yo les decía, esa parte de la resiliencia. O sea, me reinvento, me replanteo la manera de pensar y le hago frente a lo que venga. Ellos hablan de hacer planes activos para descansar y recuperarse. El tiempo solitario es importante. O sea, muchas personas se sienten desesperados por estar solos. Es importante a veces aprovechar el tiempo en solitario, o sea, y pues autoexplorarse y ver cómo, qué cosas de ti puedes cambiar, cuáles tienes que aceptar y cuáles necesitas pues el valor para salir hacia adelante. Dormir lo suficiente, el ciclo circadiano, ese ciclo sueño-vigilia es lo más importante, no solamente para la salud mental, estoy hablando ya a nivel general. Si ese ciclo se rompe, pues viene atrás como se va formando esta bola de nieve de trastornos, insomnio, depresión, ansiedad. Bien, y recuerden que no es lo mismo dormir mucho que dormir lo suficiente, porque estamos hablando ya de calidad de sueño.
Bien, entonces dormir lo suficiente, apegarse a los hábitos de sueño para relajarnos y recargar y mantener un sistema inmunológico saludable. Algo que se me pasó decirles, el miedo constante no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo aumentan los niveles de cortisol. El cortisol se encarga de mantenernos estresados. Cuando hay niveles altos de cortisol, los niveles de insulina bajan y pues aumentan los niveles de glicemia. Y esto predispone a un estado proinflamatorio que me puede predisponer precisamente, o sea, afecta mi sistema inmune, pues baja mis defensas y soy más propensa a enfermarme. O sea, es como un círculo vicioso, si se fijan. Siento mucho miedo, mis defensas bajan, pues me enfermo más rápido. Y, como les decía, ya para terminar, que se queden con lo que es la resiliencia, moverse, crecer, salir de la zona de miedo, el aprendizaje, ¿bien? Y mantener sus hábitos. Hábitos fértiles que, recuerden, se cultivan en la firmeza. Hábitos tóxicos en hacerle frente a los problemas. Es cuanto. Bien, muchas gracias, doctor Alcántara. Bastante interesantes ciertos puntos que usted mencionó en la presentación. Pues definitivamente varias cosas de las que usted mencionó, sí he notado pues que dentro de los diferentes clubes de rugby se han hecho, por ejemplo... No escucho. Ok, interesante su presentación. Ciertas cosas que usted mencionó, pues como la parte de utilizar la tecnología para lo que son... Okay. A ver, vamos a ver si se puede escuchar. ¿Todos me escuchan ahora mismo? 1, 2, 1, 2. ¿Todos me escuchan? A ver si me escuchan ahora sí. Vamos a apagar el video para ver si es que es el ancho de banda. A ver, ¿me escuchan? Uno, dos, 1, 2, ¿me escuchan, doctora? ¿Sí? Manuel, ¿me escuchas? Bueno, creo que sí, ahora me escuchan todos. Bien, agradecerle entonces a la doctora Alcántara por su presentación. Definitivamente muchas de las cosas que mencionó las he notado en diferentes clubes de rugby. Hay personas que se han estado reuniendo por videollamadas para hacer ejercicios, para mantenerse comunicados. Y pues son ciertas cosas que se han estado realizando debido pues a la actualidad que estamos teniendo todos actualmente, que pues definitivamente son cambios que se han implantado de forma inesperada y prácticamente obligatoria. Ahora bien, lo que sí queda dentro de cada uno es verificar pues cómo está la salud mental de cada quien. Hay muchas personas que pues manejan los cambios de, de estados emocionales de buena forma. Hay personas pues que tienen una buena manera de afrontar las situaciones diarias, pero hay otras personas que no. Entonces, habiendo terminado la presentación, entramos en lo que es la parte de preguntas y respuestas, específicamente para ver qué tipo de interrogantes tienen ahora mismo los participantes. Vamos primero con las preguntas abiertas. Ya voy a... ¿Entendió todo o no se entendió nada? Vamos a ver acá. Vuelvo a colocar en la pantalla, como les mencioné, aquellos que
tienen el chat del Zoom, pues ahí está el número de la doctora. Voy igualmente a presentárselos acá en la pantalla grande para que lo vuelvan a observar. Y pues pueden realizarle las preguntas a la doctora si son preguntas personales. O sea, nuevamente se repite, estas preguntas solamente van a ser directamente a la doctora y ella la va a responder de forma general. No se va a presentar pues ningún tipo de nombre ni nada por el estilo. Así que pueden hacer esa pregunta una vez terminamos con las preguntas abiertas. Ahora bien, si alguien tiene una pregunta en este momento, por favor, habilite, mejor dicho, el micrófono y haga su pregunta a la doctora en este momento. Si alguien tiene una pregunta, por favor, puede hablar. ¿Te escuchamos? ¿Se oye? Sí, ¿Se oye? sí, se escucha. Bueno, doctora, acá tenemos en todo esto el cambio, que es lo más constante que hay, pero el cambio va hasta siempre. ¿Se oye? Sí. ¿Sí? Ok. Dos ejemplos que voy a decirles, por ejemplo, el amigo de un amigo que ha trabajado toda su vida como cocinero, que se ha esforzado por subir de nivel, de categoría, y trabaja en un hotel. Bien, perfecto. Pero llegó la pandemia y ahora resulta que el hotel cerró, se rota la línea, y entonces toda su línea de trabajo se detuvo. En este punto, de repente el negocio ya no es un restaurante, sino que el negocio es el delivery. Entonces sí, se acopla y hace delivery, ¿sí? Y hasta gana lo mismo que ganaba cuando estaba en la cocina. Pero ¿cómo uno maneja ese cambio de todo este tiempo dedicado a prepararse para algo y de repente tener que cambiar? Y ahora otro ejemplo más para el rugby. Por ejemplo, el rugby ahora es de alto riesgo, los contactos no son permitidos y sabrá hasta cuándo sean permitidos. Entonces, la forma en que nosotros jugábamos era una, nos hemos preparado años en eso y ahora yo tengo que decirle a los muchachos del club que simplemente mantengan su distancia, no hagan esto, no hagan lo otro. ¿Cómo puedo yo manejar esos cambios? Bien, Manuel, por ejemplo. Sí, Manuel. Sí, Manuel. La primera pregunta era cómo, o sea, cómo yo me adapto, por ejemplo, lo que tiene que ver con mi profesión como tal. Yo les hablaba, por ejemplo, de los roles. O sea, cada quien tenía o tiene un rol en la sociedad y se adapta a ese rol. O sea, entonces es importante, por eso les decía, cuando se hace el constructo del yo, o sea, es importante ahora decir, bueno, yo no soy la doctora Anja Alcántara, yo soy Ania Alcántara, aquí ahora mismo sentada, yo está hablando la doctora Alcántara, pero ya una vez que se apaguen las cámaras, que se vaya el mic, o sea, ¿qué me queda? Si yo no fuera la doctora Alcántara, ¿qué sería? Esa es la pregunta que tiene que hacerse todo el mundo, incluso hasta yo, porque no sabemos cómo va a cambiar la realidad de cada quien según vaya evolucionando la pandemia. Porque como les decía, esto nos ha agarrado de sorpresa y pues te hace cuestionarte quién soy realmente. Y yo entiendo que en el caso de tu amigo, el cocinero, pues yo entiendo que él ha hecho lo que se llama la resiliencia. O sea, en el sentido, él se movió de su zona de confort. O sea, yo lo que soy es cocinero. O sea, muy fácil él se podía cruzar de brazos y pararse. No, bueno, yo lo que soy es cocinero. Pero él salió de su zona de confort y se adaptó al cambio. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. O sea, en el sentido de, es cuestión de adaptarse al cambio. Bien. Y, Pero ¿sí? sí es el adaptarse, pero yo me refería a cómo te sientes tú al tener que hacer ese cambio. No, Sabiendo que claro. algo No. empezaste y ahora tienes que empezar de nuevo. Pues ¿Cómo sí, manejas? eso depende. Hay que preguntar, por ejemplo, tendría que hacer
una entrevista como tal, Ok. o sea, en el sentido, si se siente muy triste, o sea, como yo les decía, pregúntense cómo se sienten, me siento triste, no me siento conforme, me siento, o sea, no puedo dormir, o sea, ¿cuáles son esos síntomas? Para entonces llevarlo a él a una zona de lo que se, vía, o sea, vía herramientas psicológicas. Por eso les decía, hay que individualizar cada caso. Hay que ver qué herramientas psicológicas, qué fuertes tienen a su favor, para entonces yo usarlo como apoyo en su vida diaria. Y, o sea, enfrentarlo al cambio como tal. Ok, listo, listo. Es como cuando tú tienes una fobia. Cuando tienes un paciente que tiene una fobia, lo que se hace es desensibilización escalada. No hay de otra. O sea, si le tiene miedo a la serpiente, la terapia es exponerlo poco a poco a la serpiente. No sé si me entienden. O sea, no hay otra salida. Una serpiente chiquita. Hay situaciones en las que la salida no es otra. Entonces ahí viene ese concepto. Por eso le decía, la palabra del año es la resiliencia. Es que el cambio hay que aceptarlo. Creo que Vale. otro punto importante aquí, Manuel, y para todos los que están participando, es que tenemos que dejar de un lado el tabú de pensar de que la salud mental es algo de, o si voy al psiquiatra o si voy al psicólogo, es que estoy loco o estoy loca. Creo que esa es la parte importante. Porque si tú mencionas bien, Manuel, que tu amigo o el amigo de tu amigo, pues si tiene algo, pues él necesita buscar ayuda si siente que no puede salir del área en la que está. ¿Qué es lo importante? Aquí solamente la doctora pues nos dio como quien dice, un pantallazo de lo que es la salud mental en estos tiempos de pandemia, pero que tenemos que tener presente de que existen especialistas, existen profesionales de la salud mental y que están dispuestos para ayudarnos. Es una persona que va a escucharnos, que va a estar allí para pues que le expliquemos cómo nos sentimos y esa persona nos va a tratar de guiar hacia que nosotros encontremos nuestra propia solución o tal vez esta persona, este profesional, nos va a ayudar junto con lo que nosotros sentimos y con lo que tenemos al momento de encontrar esa solución que tanto necesitamos. Creo que esa es la parte importante y que todos debemos tener clara. Dejar de que esto sea un tabú. O sea, la salud mental es algo de todos. No, eso no quiere decir que ya nosotros por ir al psicólogo o tener una cita con psicología, pues ya tenemos alguna enfermedad. No. Eso es, hay mucha gente, muchas personas profesionales que utilizan a los psicólogos como manera de referencia para poder ellos progresar y tener éxito en su vida o tal vez tratar de encontrar solución a ciertas cosas que ellos mismos no pueden encontrarla. Y ya si la situación escala, entonces son enviados a psiquiatría para lo que es medicación. O sea, todo esto es un proceso. Entonces creo que la parte que debemos tener claro es que, y en Panamá tenemos un instituto de salud mental en el cual la doctora Alcántara tuvo la oportunidad también de ir y visitar por allá. Y pues allí existen especialistas y de todo para que nos puedan ayudar en esta parte. No sé si, doctor, usted puede también puede usted aplicar un poco más de lo que tiene usted en su lado con respecto a este tabú social. ¿No? ¿Verdad? Sí, doctora, con respecto al tabú, si Sí, puede, si tiene sí, algo que agregar. definitivamente. Por eso le hacía la pregunta al principio, ¿de qué concepto tienen de lo que es salud mental? Y es tal cual lo dijiste, o sea, si voy al psiquiatra o voy al psicólogo, pues estoy loco o estoy loca. Yo no atiendo locos, yo atiendo pacientes, yo atiendo personas. Bien, entonces, cabe destacar, yo siempre le digo a las personas,
la salud mental es igual de importante, o sea, que cualquier otra afectación que pueda tener a nivel físico. De hecho, ¿de qué te sirve estar saludable 100% si pues andas con un cuadro psicótico o andas con un cuadro de bipolaridad que no te deja ser como tal al 100%? Entonces, acá hay mucho estigma con los pacientes psiquiátricos. De hecho, cuando se va a hacer una licencia, incluso se trata de ocultar cuál fue el motivo de consulta del paciente, porque si lo ven en el trabajo, incluso los consultorios acá tienen una entrada y otra salida para que pues, tú entres por un lado, pero salgas por otro, que nadie te vea. Increíble, pero cierto. Entonces, lamentablemente, hasta que no se rompa ese estigma contra lo que es la salud mental, la psiquiatría, la psicología, pues difícilmente, precisamente el caso del cocinero que pregunta Manuel, o sea, pues difícilmente vamos a salir adelante porque tengo este miedo, tengo tal condición mental, pero yo no quiero ir al psiquiatra porque no quiero que nadie sepa. Y otra cosa también que yo le digo a mis pacientes, o sea, si vas al psiquiatra pues, y no quieres que nadie lo sepa, pues bien. Para eso existe lo que es la confidencialidad médico-paciente. O sea que de por sí yo particularmente nunca he entendido ese temor así que hay hacia lo que es la salud mental, pero de que existe y existe discriminación a los pacientes que sufren de alguna afección mental. Gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta. Nosotros tenemos, pues, en materia de rugby, entrenadores y entrenadoras, o sea, los que están a cargo de grupos de jugadores, y nos tienen una pregunta acá con respecto a qué tipo de motivación se le puede brindar a estos jugadores ahora mismo que estamos en una etapa de distanciamiento social, pues no está estos grupos que usualmente se hacían, que se reunían los días de semana y los sábados a jugar. Bueno, ¿Qué tips pueden utilizar los entrenadores en estos momentos? bueno, precisamente cuando les hablaba en la presentación, hablaba de mantenerse conectados. Yo cuando me toqué con este tema, y o sea, me he quedado como, wow, o sea, hay psiquiatras específicamente para atletas. Y entre los artículos que me encontré, hay un formulario, no un formulario, es como una guía de cómo los atletas deben confrontar lo que es la pandemia. Entonces ahí habla de mantenerse, pues uno de los pasos es mantenerse conectado, como les decía, o sea, hacer grupos de Zoom, así como ahora estos encuentros son importantes, como les decía, alivian ciertas emociones y además te mantienen en contacto, como les decía, es importante mantener el contacto con esas personas que eran importantes antes del aislamiento físico. Pues de alguna manera tengo que mantener el contacto con ellos, comparten cómo han ido avanzando dentro de casa con sus ejercicios, si han podido hacer los ejercicios, se comparten consejos entre ustedes. Es decir, esto también veo una pregunta acá que se relaciona con lo que Norma, ¿verdad? Que dice que cómo se mantiene motivado el equipo. A mí esto yo lo relaciono también con una situación que se da en el centro donde yo trabajo, y es que tenemos que usar el equipo de aislamiento, los trajes, los famosos trajes para protegerse del virus. Y muchas veces los chicos me dicen, doctora, yo, de verdad con esto, es que no puedo trabajar así, no puedo trabajar en estas condiciones. Y yo les digo a ellos, mira, esto es temporal. Pues esperen, esto es temporal. Los virus, por experiencia médica, se van agotando. Los virólogos, de hecho, si buscan artículos, dicen que va a llegar el momento en que este virus
se va a agotar. Mientras tanto, tenemos que trabajar de esta manera, pero esto no será permanente. Bien, no sabemos cuándo acabará, pero no será permanente. No sé si eso responde un poco a la pregunta de mantener la motivación. Pero ahora mismo la manera de mantener el contacto definitivamente es por estas vías, por las redes sociales y demás, y pues compartiendo experiencias. Bueno, ya por lo menos para la semana próxima sí estaremos tocando la parte, eso es en otra presentación, con otro médico. Vamos a ver el tema de rugby y el COVID-19, en donde se ahondará un poco en lo que es cómo será el rugby o cómo se verá el rugby después de esta pandemia. Se hablarán de ciertas cosas del contacto, de los grupos de juego, partidos y cómo volver a la cancha. Prácticamente Panamá ya puede volver a hacer prácticas, hacer grupos, pero muy bajos. Igualmente esta parte la vamos a hablar la otra semana, el día jueves de la próxima semana. Y eso va de la mano pues con lo que está hablando la doctora, que es básicamente que las cosas van a volver a lo que era la normalidad poco a poco. No sé si de su lado usted tiene alguna pregunta que le haya llegado a su celular, doctora. A ver. No. Bueno, no sé si alguno de los otros que están aquí en la presentación tiene alguna otra pregunta, puede hacerla libremente. Manuel, ¿tienes otra pregunta? ¿Alguien más? Pregunta a la 1. Pregunta a la 2. ¿Entendió todo? No se entendió nada. Bueno, entonces nuevamente le agradecemos a la doctora Alcántara por haber participado en esta primera presentación que tenemos pues programadas en el cronograma de Rugby Online y que se va a estar extendiendo por lo menos hasta la semana próxima y probablemente voy a continuar con capacitaciones posteriormente. Así que bueno, doctora, le agradecemos su tiempo, su disponibilidad y de esta manera entonces concluimos con la presentación. A todos los que participaron en la noche de hoy, gracias. Recuerden que para las presentaciones próximas vamos a estar iniciando en punto. Hoy iniciamos unos 10 minutitos después de la hora, pues porque no había casi participantes, pero por favor traten de ingresar a la hora. Nosotros estamos ya 15 minutos antes de la hora de inicio, aceptando personas para ingresar a la presentación y tratar de iniciar a tiempo. Así que bueno, sin más, gracias a Cairo, a Norma, a Alice, a Picota, a Javier Camarena, a Noemí, a Elba y a Manuel por haber participado en el día de hoy. Y nos vemos entonces el día miércoles con la siguiente presentación que está en su cronograma y que la misma nos va a hablar de lo que son estilo de vida saludable para rugbyers. El tema va a empezar a las 7 de la noche, así que los esperamos. Sin más, que pasen buenas noches. Saludos.